Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hablar mucho de la violencia. Mire, en este momento se está produciendo una marcha en Houston contra aquellos que promueven las armas en los Estados Unidos, donde está, por ejemplo, Trump y tantos republicanos. Y la gente sale a protestar, no puede ser. Todavía está, pero por todo lo alto, por todo lo profundo, además. El dolor de las familias de Uvalde, en el estado de Texas. Pero si usted mira en Brasil, también en este momento se producen marchas. En un pueblito donde asesinaron a un joven en una especie de cámara de gas. Gas y el baúl de un auto, la policía. Si usted mira Colombia, vamos a conversar con Marco Teruggi en un ratito, usted verá al candidato a presidente progresista, naturalmente amenazado por narcos de la derecha, por gente que tiene que ver con los paramilitares de toda la vida. Si usted mira Chile, encontrará las primeras represiones, que todavía no podemos hacer una buena lectura para no ser injustos, aunque represión es represión en cualquier parte y venga de donde venga, del joven gobierno chileno contra jóvenes estudiantes. Es decir, es una locura el mundo, ni hablemos de lo de la guerra de Ucrania. Por eso vamos a hacer una recorrida pensando en la violencia, tomando prestadas algunas ideas de gente maravillosa que el mundo ha tenido, porque convive lo peor, la miseria más espantosa, con la grandeza de los hombres. Esta placa que vamos a tomar como la primera idea a considerar es de Eduardo Galeano. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Bueno, vamos a ver ahora el destacado de lo que está ocurriendo en estos momentos en Houston, allí donde tenemos la reunión de la convención de la NRA por la visita de Trump. Prohíben armas de una manera casi graciosa, en plena convención de la NRA por la visita de Trump. Trump, Abbott y Ted Cruz van a asistir a la convención de la NRA a 400 kilómetros de Uvalde, en Texas, a tan solo unos días de la masacre que cobró la vida de 19 niños. Ahora vayamos al exterior del lugar donde se está produciendo en estos momentos esa insólita, alocada, absurda convención. La gente protesta, que no puede ser que sean tan desalmados. Miren lo que es. Esto es en Houston, 400 kilómetros más allá de Uvalde, el pequeño pueblo de 20.000 habitantes, donde nos encontramos con 19 niños asesinados y 2 profesoras, más la muerte del autor de la masacre. Ahí están las protestas. Algunos de esos carteles dice "el próximo soy yo", un niño que dice "el próximo soy yo". Están protestando frente a la convención de armas de los Estados Unidos. Es absolutamente increíble e inadmisible e inaceptable, pero es así. ¿Y quiénes aportan a esta violencia? Usted escucha permanentemente nuestros medios y muchos de nuestros políticos, los que quieren que la gente esté armada. Porque estar armado, naturalmente, es un mecanismo de defensa, entre comillas, de las derechas, que son derechas económicas y que por lo tanto tienen mucho para defender. Y con la gente armada, ¿quiénes van a comprar armas? Los pobres que no tienen para comer, no. Van a comprar aquellos que tienen muchas cosas para defender, aquí o en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Vamos a ver lo que Fox News dice que podría hacerse para evitar el tema de las armas. I advocate always for an armed security guard. Armed school safety officer. Armed deputy. Arming teachers. Potentially arm and prepare and train teachers and other administrators. Armed school staffers. Bring in policemen. Training the students themselves. Retired military, retired law enforcement. We can offer them tax breaks. If you give law enforcement the opportunity to impose martial law, we can guarantee safety and security. Securing that perimeter, providing kind of a ring of steel. You have the fences, you have the main administration building, and then you have wide gaps on either side. The fencing's not very high. Where the door's locked. Bulletproof glass. All of these shootings have happened at the same time that we see religion and Christian values and Judeo-Christian values declining. Anybody who decides that they want to do something like this should immediately know that attacking a school is a death sentence for them. Kids are afraid of being the school snitch. We have to stop letting these schools be gun-free zones. People need to put their phones down and get to know the person next to them. We have spent billions of dollars on COVID-related measures for our schools. Let's take some of that money and divert it over to hardening these soft targets. Se lo dejamos un momento más para que usted vea. Fox News, una especie de TN más La Nación más
de los Estados Unidos, ¿de qué están hablando? Están hablando de qué podría hacerse por estos dramas que vive frecuentemente los Estados Unidos. Pero no están hablando de prohibir el uso de las armas, de controlar el uso de las armas. No están hablando de eso. Vamos a poner en una placa lo que usted acaba de ver. Porque es insólito un medio de comunicación que en medio de tanta muerte, cuando se pone a buscar soluciones, por supuesto no va a la que el sentido común dice. Aquí está la lista completa, vamos a hacerla rápidamente para que usted vea de qué se trata, qué es lo que dicen. Los guardias de seguridad armados, oficiales escolares armados, delegados armados, docentes, todos armados, además militares retirados, ex policías. Rebaja de impuestos, es la derecha la que lo pide. ¿Qué tiene que ver? Bueno, rebaja de impuestos para terminar con estos episodios. Ley marcial, asegurar perímetro, un anillo de acero, mejores vallas, vallas más altas, buchones en el 21, soplones, permitir armas en las escuelas, en el 31 recurrir a Dios, en la 37 escuelas como aeropuertos, 48 volver a Dios, todas 50 son. No lo vamos a cansar. Defenderse por uno mismo es la número 50. Defenderse por uno mismo. Seguir usando, por supuesto, las armas para defenderse por uno mismo. Y sus voceros de esa gente, TN, La Nación Más, que son Fox News, el más importante se llama Tucker Carlson, una bestia, pero que con enorme inteligencia defiende los privilegios de la derecha permanentemente. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, cuidado, que si le quitan las armas a la gente tenemos una guerra civil. Aunque le parezca mentira, es lo que va a haber. Despite what you may have heard, the problem isn't that we don't care enough. There's not a person in this country who is not horrified by the sight of murdered children. It's the worst thing, and everybody thinks that. The problem is that the human mind is much more complex and harder to control than we like to admit. A person who is intent on committing violence is very hard to stop under any circumstances. An act of Congress isn't going to do it. Neither will gun control. There are more guns in this country than there are people. There always have been. However you feel about that fact, you can acknowledge that we will never get rid of all of those guns. The Constitution prohibits that, and you would set off a civil war if you tried to do it. Mire lo que llega a decir. Para prevenir que nadie se le ocurra andar quitándole las armas a la gente, tomar prevenciones, evitar su venta masiva, vendérselas a los jóvenes. Es decir, ellos quieren que haya armas. Todos estos hombres están sostenidos por la industria armamentista de los Estados Unidos. Mire lo que dice el fiscal general de Texas respecto a las armas. Él encuentra que la solución sería armar a los docentes. Es decir, cuando entró el asesino el otro día, si un docente estuviera armado, mete la mano en un cajón y lo enfrenta. Más o menos esta idiotez, esta estupidez es lo que va a usted a escuchar. We can't stop bad people from doing bad things. They're going to violate murder laws. They're not going to follow gun laws. I've never understood that argument. But we can harden these schools. We can create points of access that are difficult to get through. We can potentially arm and prepare and train teachers and other administrators to respond quickly, because the reality is we don't have the resources to have law enforcement at every school. And so esto no tiene solución. Va a ir el domingo Biden, va a dar un discurso Biden. Va a decir esto no puede pasar más en este glorioso país lleno de armas y que llena al resto del mundo de armas. Esta es una barbaridad y les decimos a los familiares de las víctimas, que son niños, 19 niños, que lo lamentamos mucho, que el gobierno está a su disposición. ¿Para qué? ¿Quién va a devolver esas vidas? ¿Quién va a sacar ese pueblo de menos de 20.000 habitantes de la inmensa desazón, tristeza que tiene? Nadie. Lo que tendrían que hacer es evitar lo que alimenta permanentemente la violencia y el odio en los Estados Unidos. Ayer le mostrábamos cómo, por ejemplo, la Argentina tiene 0, Rusia tiene 1 y Estados Unidos 280 ataques de este tipo en las escuelas. Porque sucede permanentemente. La violencia hoy, como le decíamos ayer, cobró más de 50 vidas, casi 60, en los Estados Unidos por armas de fuego. 60 homicidios se produjeron hoy, estadísticamente. Hoy pueden ser 40, mañana serán 70, pero la estadística va a decir que por día son asesinadas en los Estados Unidos entre 50 y 60 personas. Mire ahora una realidad que marca también la desgracia de ese país. Esto es neoliberalismo a ultranza, porque esto se sabe, se conoce lo que va a haber. Se lo mostramos ayer.
líderes republicanos, el principal de los senadores, el más conocido, Mitt Romney, por ejemplo, que recibe 14 millones de dólares. Ahí lo tiene a Mitt Romney, senador republicano. 14 millones de dólares para financiar su campaña y para apartar lo que le resulte cómodo o interesante o valioso para él. Mire el platal que ganan esos senadores, entre 6, 4, 5, 3. Ahí al final está Ted Cruz, que extrañamente es el que recibe menos de nada más que la asociación del rifle. Esta es la plata que le dan a ellos para que opinen como opinan. Y entonces, ¿se acuerda de Mitt Romney? A la izquierda, arriba. Ahí está el nombre. ¿Cuánto recibe de la asociación del rifle? Ahora, acompáñeme a ver a Mitt Romney hablando de las armas. Pierce, I don't support new gun laws in our country. We have a lot of gun laws now. We have background checks and other restrictions on gun ownership in our country. But as you say, we have 300 million guns in America. We have a Second Amendment that protects the right of people to bear arms. I support that. I think that the effort to continue to look for some law to somehow make violence go away is missing the point. The real point has to relate to individuals that are deranged and distressed, and to find them, to help them, and to keep them from carrying out terrible acts. Y acto seguido, embolsa 14 millones de dólares por decir esto, por sostener estas ideas, porque además habla del glorioso país que es este que sostiene las armas como uno de los elementos fundamentales en la segunda enmienda, de la convivencia supuesta, que es convivencia de muerte, dolor, violencia, permanentemente en los Estados Unidos. Solo cabe preguntarse cuál será la próxima, a dónde tendrá que viajar de apuro Biden para pedirle disculpas a los familiares de los próximos muertos. Serán niños, serán mujeres, serán negros, serán latinos, serán, porque viven masticando este odio y esta violencia. Y después sale cualquier cosa, sale lo de Búfalo para hablar de hace 10 días, o sale lo de Uvalde en Texas. Es una constante. Aquí no estamos tan preparados para eso. De ahí que sean tan pero tan peligrosos personajes que quieren también hablar de armas en la Argentina. Ya le hemos mostrado hasta el cansancio lo de Bullrich, el que quiera andar armado que ande armado. Lo decía un poco en condiciones deplorables, pero era lo que pensaba y lo que piensa. Lo mismo Spert. Y mira Milei, otra vez, como si no tomara nota. Ahora debe conocer, alguna información debe tener de lo que pasó en los Estados Unidos. No obstante, Milei dice esto, pero piense en lo siguiente, no importa tanto Milei. Importa que Milei tiene, no sé, 1 millón, 2 millones de votos a su disposición, y que hay entonces 1 millón, 2 millones, pueden ser 3, no sé cuántos son, que están de acuerdo con lo que dice Milei, con las cosas que dice Milei, con la violencia que desparrama este hombre y con la pertenencia a una derecha espantosa que solamente protege a los ricos y ataca permanentemente a los vulnerables y a los sectores medios. Entonces después no digamos cuando nos pasa algo, yo no tengo nada que ver, yo soy inocente, yo no soy culpable. Lo deben estar diciendo muchos en Estados Unidos. ¿De verdad que son inocentes? Escuchemos a Milei. La pregunta es si está a favor de la aportación de armas para que la gente se defienda de la inseguridad. Bueno, yo, digamos, como seguidor de Gary Becker y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande. Cuando vos prohibís el uso de armas, ¿sabes qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Les aumenta los beneficios esperados y hay más delincuencia. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Así están las cosas. Y puede tener un cargo muy importante y arrastrar a otros que piensen igual. Y un día nos pasarán cosas por las cuales nos vamos a lamentar y vamos a creer que no somos responsables, pero cuando ensalzamos a personajes como este, o cuando no les repreguntamos absolutamente nada, cuando no les decimos, ¿pero a usted no le parece una bastardez estar hablando de la necesidad de armas? Por otra parte, siempre están pensando en armas para la gente de la derecha que tiene que defender sus privilegios. La gente que no tiene para comer, la gente que simplemente es de trabajo, los que se levantan a las 4 o 5 de la mañana, no han visto en su vida un revólver salvo apuntándole si tuvieron la desgracia de enfrentarse con un hecho criminal. Pero ellos saben perfectamente, y cuando el fulano de los Estados Unidos hablaba de guerra civil, el tal Tucker Carlson, está diciendo que podrían quedarse indefensos aquellos que estando armados se defienden de privilegios que el mundo ya no sostiene, que el mundo desprecia. Decimos el mundo pensando en las inmensas mayorías, en los miles de millones
que tienen que contribuir a la jactancia y al poderío económico de quienes hoy día, 20, 30, 50, 100 son dueños de países y entre todos ellos pequeña élite del propio mundo. Mire lo que sucede en torno a George Floyd. ¿Se acuerda? Se cumplen 2 años de aquel asesinato. El policía con la rodilla puesta sobre el cuello de ese ciudadano negro al que estaban asfixiando y finalmente mataron. A 2 años del asesinato de Floyd, Biden firmó una orden ejecutiva de reforma policial. La Casa Blanca calificó de histórica la acción en un comunicado de prensa, aunque no alcanza aún a la gran reforma que Biden prometió durante su campaña por la presidencia. Otra idea contra la violencia. Esta es de Gustave Flaubert. Nos gustó con nuestro equipo de producción compartir con ustedes esta idea. No le demos al mundo armas contra nosotros porque las utilizará. Vamos a dar una vuelta ahora por Brasil. Salimos de los Estados Unidos, del horror de lo que pasó en Ubalde, y nos instalamos en un pequeño pueblo también, bueno, no tan pequeño, de Brasil. Es una derecha absolutamente criminal, dispuesta a todo y que tiene a esos pobres emisarios a los que uniforman y llamamos policías en muchos lugares, pero que actúan, a conciencia o no, a favor de un establishment que solo se defiende así. Mencionó el informe de Al Jazeera el día anterior. 25 personas fueron asesinadas en una favela. La lucha es contra el narcotráfico y Bolsonaro los felicita. Vamos a las imágenes. Acompáñennos con lo que fue el procedimiento de las fuerzas de seguridad, entre comillas, de El Sembrador del Odio. Masacre en una favela de Río de Janeiro. Una de las atrocidades que se han cometido. Bueno, vean los tuits de Bolsonaro felicitando por esta acción. Para bien, felicidades a los guerreros de la policía militar que neutralizaron en un enfrentamiento al menos 20 delincuentes. No dice asesinaron ni mataron siquiera. Neutralizaron, esa fue la palabra que empleó. El otro tuit no mejora, por supuesto, la producción de esta bestia, de este ser tan inhumano y deleznable que la derecha, el establishment económico de Brasil y el mediático de O Globo llevaron al poder. La izquierda no quiere que se dé cuenta de la realidad del narcotráfico en Brasil. Demonizan a los policías y ablandan a los delincuentes como si fueran víctimas y no bandidos crueles y fuertemente armados que burlan las leyes, oprimen, etcétera, etcétera, por lo cual está plenamente justificado. Mire la tapa de este diario de Folha que marca hasta qué punto se ha llegado en lo que es Bolsonaro, que hoy día Lula está subiendo en las encuestas y Bolsonaro hundiéndose en el odio. Después de lo de Sergipe, que es el pueblo donde ocurrió este asesinato, ahí está la víctima, primero le tiran gas, ese gas queda dentro del baúl del automóvil, lo ponen dentro del baúl y se convierte en una cámara de gas, y de esa manera lo matan. Y así como en Ubalde, así como en Houston, en este mismo momento, porque hay una convención nacional de armas. ¿Tú puedes creer lo que le estoy diciendo? Bueno, así como en los Estados Unidos, en Sergipe y en otros lugares de Brasil, hay marchas como estas, en las cuales salen a protestar por esa violencia, en este caso policial, que no tiene fin, que no da tregua. Sucede esto prácticamente 2 horas atrás. Es la misma demostración de rechazo, de repudio a esa violencia que muchas veces viene de la policía. Vamos a escuchar algunos testimonios de esta gente desamparada frente al poder real. Numa grande covardia, eu perdi um filho em Jandaíra, em acidente. Até hoje eu sinto uma dor por dentro. Imagina uma mãe que perde uma família, um marido numa situação daquela de ontem. Muita certeza, Bandido de farda! Bandido de farda! Bandido de farda! Vamos levar! Respiramos violencia, comemos violencia, promovemos violencia. Lo increíble es que donde todavía no llegó a semejantes límites, la promuevan
como aquí tranquilamente, en medios de comunicación donde alguien va frente a la muerte de la que se está hablando y por eso lo invitan, no dicen sobre la barbaridad que el personaje está diciendo, teniendo nosotros la responsabilidad de saber que ese personaje arrastra gente por los mismos motivos por los cuales esos canales lo ensalzaron, lo promovieron y lo instalaron como una posibilidad política en el país. Gandhi decía algo maravilloso sobre la violencia y queremos aferrarnos a algunas frases que nada más leerlas hacen bien. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Y esta frase nos viene perfectamente a cuento por lo que vamos a ver a continuación, lo que pasa en Colombia. Mire usted esta noticia que se refiere a lo que motivará que en minutos nada más estemos hablando con Marco Teruggi. Colombia elige presidente en medio del pánico y la polarización. En Cauca amenazan de muerte a los seguidores de Francia Márquez y Gustavo Petro. Se denuncia una nueva amenaza por parte de las Águilas Negras en el norte de Cauca. Vamos a ver las placas donde está esa amenaza que se lanza contra el candidato que va a ser el más votado el próximo domingo. Continuamos con la labor cívica y patriótica de limpiar de nuestra patria de basura izquierdosa que adoctrina a poblaciones en el norte del Cauca, ambientalistas, defensores de derechos humanos, líderes negros que pretenden cambiar al gobierno desde las redes sociales, reuniones y adoctrinamiento de las personas para que apoyen a los comunistas de Petro y de Francia. Inmediatamente va a ese término, ya estigmatizado lo suficiente como para que baste mencionarlo y que eso se convierta en designar a los intratables del mundo. La otra placa dice, ya tenemos identificados a todos y todas quienes están promoviendo campañas en favor del comunismo. Inmediatamente van por ese lado. Sabemos dónde viven, conocemos sus familias y les vamos a dar plomo. Empieza la limpieza, el mayor asesinato de falsos líderes en el Cauca. Lo dicen las Águilas Negras. ¿Qué tienen las Águilas Negras contra Petro? Bueno, por ejemplo, que Petro los ha denunciado, no ahora, sino desde antes. Es decir, ha tenido el coraje de enfrentarlos, eso que por supuesto no van a encontrar en nadie, en ninguno de los que están representando a la derecha que solamente, como vimos ayer, pide mano dura en Colombia. Es decir, que las Águilas Negras no son un grupo paramilitar o un grupo armado autónomo, sino que su capacidad, que en este entonces amenaza a miles de personas desde el norte de La Guajira hasta el sur de Colombia en Leticia, esa capacidad de cubrimiento nacional y de inteligencia sobre nombres propios de personas generalmente vinculadas a la actividad social y política alternativa, se gana es a partir de que su fuente no es la acción por fuera del Estado, sino la acción dentro del Estado. Las Águilas Negras son una corporación fuera de la ley compuesta por funcionarios armados del Estado. Y este documento lo prueba. Ese coraje se paga. Ese coraje, esa decisión de enfrentar a los verdaderos enemigos se paga. Y también se paga en lugares que no sean Colombia. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya están muy perturbados. Es la primera vez que aparece un gobierno de estas características y efectivamente gana Petro. Hasta ahora siempre tuvieron la vaca atada. Colombia para Estados Unidos es como un hijo muy especial, no el pueblo colombiano, sino los gobiernos sucesivos de las derechas colombianas. Mire cómo ataca una tal María Elvira Salazar, cómo ataca, ella es congresista en los Estados Unidos. Digo bien, Federico, le pregunto a Federico Ferro. Y en tanto congresista, ella ataca también a Petro. Estamos muy conscientes que los colombianos están en este momento en posiblemente el peligro más grande que ha enfrentado el país en la historia moderna. Petro, que en este momento está arriba en las encuestas presidenciales, es ladrón, es terrorista y es marxista. Tres cosas que no pueden permitir los colombianos llevar a la presidencia. ¿Cómo es posible que un tipo que tiene esas características esté primero en las encuestas? Imposible. ¿Será que entonces los colombianos no están bien informados de lo que es Petro? Repito, es ladrón, es marxista y es terrorista. Estados Unidos juega bien. Estas películas las hemos visto durante toda la vida. Y por supuesto Petro
si gana las elecciones, va a tener en contra a Estados Unidos. Y la Embajada de Estados Unidos, como opera también en la Argentina ante la ceguera de funcionarios que suelen ir a envolverse en banderas aquí en la Embajada, lo van a atacar, le van a hacer la vida imposible. Vamos a ver cómo sale después de esa victoria, pero seguramente lo va a pasar muy mal. Mire usted, no es presidente y ya lo están atacando a través de una congresista que por supuesto llega a todos los medios de comunicación. Lo más probable es que digan que ganó haciendo fraude, él no puede manejar nada de las elecciones, pero dirán algo por el estilo. Dirán que es comunista, que es socialista, que no es demócrata, que es un violento, que es un autoritario y un día le llamarán dictador, que es lo que inmediatamente hace Estados Unidos. Es muy difícil el mundo así, pero por lo menos si tomamos conciencia de las cosas podemos defendernos un poco mejor. Y saber por qué en el cierre de campaña a la candidata a vicepresidenta la apuntaban con un láser, como indicando, ahí está, diciéndole cómo la tenían apuntada. Es probable que fuera alguien que solamente tomaba nota de las amenazas constantes. Ahí aparecen los escudos y este es el cierre de campaña de la gente de Petro, la señora Márquez y el señor Petro. Así tuvieron que terminar su discurso en lo que culminaba su contacto con el pueblo para decirles qué cosas quieren hacer en Colombia para mejorar, para que no sea tan injusta, para que no haya tanto hambre y para que no haya al mismo tiempo tanta violencia. Pero los promotores de la violencia y los muchos presidentes colombianos y congresistas que han vivido del narcotráfico, como ha quedado probado en tantas ocasiones, son los que se oponen a Petro y los que tienen a esa farsante en los Estados Unidos diciendo ya que Petro es todo lo que ella dice. Y Petro es un luchador que le pone el alma a los águilas negras, que se juega la vida y que sabe perfectamente que es carne de cañón, que en algún momento lo van a querer matar. No va a terminar sus días sin que por lo menos haya intentos que, quiera Dios, no prosperen. Así se vive. Esto es América Latina. En La Hora de los Hornos hay un tramo de aquella maravillosa película que cumple el año próximo 50 años, Getino y Pino. Qué recuerdo, La Hora de los Hornos. Vamos a tomar un pequeño tramo que una usuaria de Facebook puso para recordarnos lo que pasa con América Latina. Los pueblos latinoamericanos son pueblos condenados. El neocolonialismo no permite elegir ni vida ni muerte propias. Vida y muerte están marcadas por la violencia cotidiana. Tomamos contacto con Marco Teruggi en Colombia. Marco, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se viven estas últimas horas antes de la elección? Bueno, con una tensión elevada. A Colombia está llegando a su elección presidencial en un pico de violencia. Bien mencionabas antes las amenazas de las Águilas Negras, pero hay muchas amenazas porque hay muchos grupos armados que Petro les llama bandas multicriminales, que están operando y que hacen saber que están del lado de quienes quieren impedir que Gustavo Petro sea presidente. Hace muy pocas semanas, una de esas bandas, el Clan de Golfo, más o menos controló el 10% del país en lo que llaman un paro armado, entre comillas, que es tomar el control de un territorio e impedir que la gente se mueva. Así que es una elección a la cual se llega con un pico de violencia que viene en escalada, pero a su vez un pico de expectativa respecto a el resultado que pueda tener Gustavo Petro. Y justamente hay una relación. Cuanto más sube la posibilidad de Gustavo Petro de acceder a la presidencia, más aumentan las amenazas. Así que son las últimas horas bajo tensión y para dar un dato muy importante, el uribismo, el gobierno, está insistiendo en que es posible que haya un fraude, lo cual es muy llamativo siendo gobierno que plantee desde ahí que justamente no hay condiciones para una elección libre y transparente. Me recuerda un poco a lo de Bolsonaro, que también siendo presidente insiste que puede haber una situación irregular en las elecciones. Así que tensión, expectativa y mucha necesidad, creo ya, de ir a las urnas el domingo. Pero como ya están hablando de fraude, entonces... El uribismo lo viene planteando, lo planteó el expresidente Pastrana, lo planteó la senadora Cabal, lo vino planteando la vicepresidenta en el mes de febrero. Están diciendo que no confían en el sistema de software, están diciendo que no confían en el registrador, que ellos mismos pusieron al frente de la registraduría. Es decir, están construyendo un clima en el cual están diciendo que
puede que haya un fraude en las elecciones. De hecho, han dicho que Petro hizo fraude en las elecciones de marzo, para que nos demos una idea de cómo se está construyendo el escenario. ¿Para qué eso? Bueno, se presupone que para, si lo necesitan, poder utilizar como punto de apoyo lo que ya instalaron narrativamente para desencadenar alguna acción. Así que el mismo gobierno, el uribismo, el poder fáctico que controla este país, está planteando que puede que haya irregularidades en las elecciones, lo cual es realmente preocupante. Marco, ¿y cómo aparece Petro con todo en contra, el periodismo de la derecha, todo lo liberal que ha sido Colombia históricamente? ¿Cómo este hombre ha conseguido posicionarse de esta manera? Yo creo que plantea dos cosas centrales. En primer lugar, un cambio de modelo. Colombia desde los años 90 hasta la fecha está gobernada por gobiernos neoliberales y hace 30 años que no se sale de ese modelo, que es un modelo sumamente desigual, y esto se expresó muy fuertemente en las calles el año pasado y los anteriores. Y por otro lado, es una sociedad que necesita paz, que pide paz, y esa construcción de la paz no es solamente un acuerdo que se firme en una mesa, es una construcción con derechos sociales, con salud, con educación, con quitar justamente el modelo neoliberal, y esa violencia política está asociada al uribismo, a Uribe, que ha tenido una derrota cultural muy fuerte en los últimos años. Y entonces esas dos grandes demandas, cambio de modelo, un Estado más presente que dé respuesta a las demandas sociales, y la paz, que se terminen los asesinatos, las masacres, las amenazas, los grupos armados tomando territorios, son las dos grandes razones que dan a Petro, que además tiene un liderazgo muy fuerte y ha logrado unificar a la izquierda, estas grandes posibilidades para el domingo. Marco, el lunes será un placer tenerte en línea para evaluar lo que haya sucedido. Muchas gracias, un gran abrazo. Un gran abrazo. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. Después nuestro título es Violencia es mentir, como la canción en la letra de Los Redondos, en Nuestro amo juega al esclavo. Bueno, tomamos esa idea y tantas otras para recordar que mentir es muy violento y vivimos dentro de una mentira violentísima en la Argentina, en América Latina, en buena parte del mundo, pero nos vamos a ocupar de las de acá. Enseguida volvemos. Intentamos reflexionar sobre la violencia y sus personeros más importantes, pero hay otro tipo de violencia que también nos golpea permanentemente en la cara, de una manera muy especial en la Argentina como en ninguna otra parte del mundo, y es la mentira. La mentira con la que tenemos que convivir, y ya a veces parece que lo hiciéramos con absoluta naturalidad. Los mentirosos prosperan sin ningún tipo de problema. Se puede decir cualquier cosa desde los medios de comunicación o por parte de los políticos y nadie pasa una factura de esto. Siguen sus vidas tan campantes sin ningún tipo de problemas. Siguen votándose, convirtiéndose en diputados, senadores. A veces puede ocurrir en encontrar los lugares más altos y más empinados, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, lo que fuere. Sin embargo, con esta frase de Victor Hugo, vamos a recordar una idea que nos parece muy atinada. La mentira es el diablo y nos hacen vivir con el diablo todos los días. Violencia es mentir. Sí, es una situación que afrontamos desde hace mucho tiempo ya. Podría decirse que llevamos, acaso desde la ley de medios, de manera particular en adelante, alguno citará la fecha de la 125, pero es la ley de medios la que desquició el comportamiento de aquellos medios de comunicación que, siendo de derecha, tenían por lo menos un cierto manual de estilo y un comportamiento que no podía desafiliarse por completo de lo que el periodismo exige. Una relación que sea benigna con la población, en llevar los sentimientos más nobles y no los peores, no convertirlos en odiadores seriales como ha sucedido en todo este tiempo. Mire, vamos a mostrarles a ustedes algunas de las mentiras al barrer de esta semana. Empezamos con esta tapa que habla del narcotráfico. La mafia sale a decir, para perjudicar, que el narcotráfico en la provincia, Kicillof, está concentrado en 4 municipios, todos ellos de carácter peronista. Mire lo que la nota decía adentro, en el seguimiento que hicimos de la misma. Podemos poner también la nota entonces y ahí está, crecimiento sin freno, crisis narco en la provincia. Ni siquiera tienen que aclarar, no se toman la molestia. Saben que están hablando de la provincia de Buenos Aires y que la gente sabe que ellos tienen una cosa muy especial con Kicillof, el principal foco de la droga. Y mencionan Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes y San Martín. Según datos oficiales, allí se generan el 53,5% de las denuncias por ventas de estupefacientes. Aparece un señor Torrillate, que es
secretario en realidad, nosotros averiguamos, porque cuando aparece un tuit queremos saber un poquito más, es secretario de Comunicación en Morón, se llama Fernando Torrillate en realidad. Y le dice a Clarín, en tu nota confundís municipios con departamentos judiciales y localidades. Los departamentos judiciales incluyen varios municipios, excepto en La Matanza, y los municipios varias localidades. Claro que si dijeras eso, no podrías pegarle al PJ en la nota. Te cuento cómo es, dice Torrillate. ¿Y cómo es? Como tuvo que aclararlo, muy chiquitito por supuesto, esto era nota de tapa. La provincia, desastre de estupefacientes. El gobernador, un impotente gobernante que no puede con el narcotráfico. Esto es lo que hace la mafia permanentemente. Después ponen este pirulo de aclaración. Vamos a verlo. Por un error de edición, la nota citó un informe oficial de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires que no se refiere a esos municipios, sino a los departamentos judiciales que tienen esos mismos nombres. Esos 4 municipios mencionados están dentro de esos 4 departamentos judiciales mencionados por la nota, pero en esas áreas también están incluidos otros municipios del conurbano. Mafia en estado puro. Vean ustedes ahora a la Corte Suprema. ¿Qué se suma a todo este escándalo en el que está sumida la justicia y los medios de comunicación en la Argentina? Estos 4 jinetes del apocalipsis, mentirosos, según Clarín, algunos de ellos llenos de delitos, otro abogado de las corporaciones. Ninguno de estos hombres fue juez. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia nunca fueron jueces. Fueron abogados, fueron representantes de las corporaciones, de las prepagas, el de a la izquierda fue senador, nunca fueron jueces. Quizás por eso son capaces de decir el disparate de que ellos van a ser los que luchen contra el narcotráfico, perdiendo la condición de jueces que tienen que tener. Un juez no se puede convertir en policía, porque instantáneamente deje de ser juez. Es un mamarracho tan grande que solamente cabe en las descabelladas mentes de estos individuos. Vamos a escucharlos. Vamos a ir con Lorenzetti primero. Y la ausencia de una comprensión de la totalidad del problema es la base por la cual no tenemos un diseño institucional adecuado. La segunda cuestión que es importante se refiere a la seguridad. Y aquí es necesario no solo coordinar la actividad que realizan las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, sino enfocarse en 2 áreas centrales. Una es la visibilidad, es decir, que exista presencia policial que la gente vea. Presencia judicial que la gente vea. Estar en la lucha contra el narcotráfico. Graciana Peñafort inmediatamente en el cohete de la luna escribió una notable nota para ayudarnos a entender. Nosotros vamos a rescatar esta frase. Un infierno posible. La Corte avanza en forma temeraria e irresponsable sobre la división de poderes. Lo que propone Lorenzetti es que el Poder Judicial asuma funciones de gestor en temas que debe luego juzgar. ¿Se entiende que estos 4 mamarrachos de la Corte Suprema de Justicia son capaces de alterar ese funcionamiento institucional? Con el fallo del Consejo de la Magistratura ya asumió funciones de legislador y no conforme con eso, ahora quiere asumir funciones del Poder Ejecutivo, porque está de más decir que de acuerdo con la propuesta de la comisión que se presentó en Rosario, la Corte avanza en forma temeraria e irresponsable sobre la división de poderes. Ahora veamos al hombre que se autodesignó, se votó a sí mismo presidente de la Corte y ahora se erigió también electo por sí mismo en presidente del Consejo de la Magistratura. Y anda con ganas de que a Clarín se le ocurra decirle a Macri y a Rodríguez Larreta, ni uno ni el otro, a mí me gusta Rosati. Saben perfectamente quién es el que se los puede decir y Rosati está esperando un guiño. La decisión política es fundamental. La decisión política es fundamental. Tiene que ser expresada por toda la sociedad. Un Estado cohesionado es fundamental, porque no se puede combatir el crimen organizado con un Estado desorganizado. No se puede declamar que se pretende combatir el narcotráfico y después no hacer lo necesario para cubrir las vacantes existentes. Nuestra tarea tiene que estar puesta entonces en seguir insistiendo sobre ese tema y sobre sus lugares particulares.
En el caso puntualmente de Rosario, que nos preocupa y que lo acordamos con el gobernador y con el intendente, estamos haciendo un trabajo superlativo. Publicamos en los días pasados un tuit a raíz de una expresión de uno de los ministros de la Corte. No teníamos necesidad de hacerlo, pero cuando se dice que el gobierno no tiene vocación de participar en eso, tuvimos que mostrarle que hay más de 3.500 efectivos trabajando en ese lugar, con más de 900 detenciones y un trabajo muy fuerte, muy sostenido, que no pensamos bajarlo. Vamos a recorrer un camino del recuerdo ahora. Violencia es mentir, la mentira es el diablo. Bueno, miren esto que cumplió años ayer y que es muy interesante reflejar, porque toda la vida usaron la falacia, la mendacidad como una herramienta que le tiraron a la gente en la cara y en su mal conocimiento de las cosas. El 25 de mayo del 2016, primer 25 de mayo del gobierno de Macri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decía que unos quemacoches que todavía dan vueltas, no se sabe ni por qué, de vez en cuando aparecen y queman algunos autos, eran jóvenes que con bombas Molotov atacaban la Plaza de Mayo, atacaban la democracia. Inmediatamente, porque cuando ellos se victimizan es cuando consiguen hacer daño. Lo primero que siempre le va a notar a la derecha es que es atacada por algo, es víctima de algo. Mentira, por supuesto, pero esto es lo que le da el sustento para luego comportarse como ya sabemos que lo hacen. Vamos a recordar aquella mentira. A las 5 de la mañana agarramos un auto con 6 personas, con bombas Molotov y un montón de elementos que uno tiende a pensar que iban para la Plaza de Mayo. Núñez, precisamente, y aquí fue donde la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires interceptó a estas 6 personas, hombres mayores. Entonces, estamos frente a una situación compleja. ¿A dónde tomaron este auto con Molotov? En el barrio de Belgrano. O sea, iba un auto a las 5 de la mañana desplazándose de Belgrano hacia Plaza de Mayo con bombas Molotov que ustedes presumen intentaba generar. Nosotros presumimos que es a Plaza de Mayo. Proclamaron que había violencia con la plaza cerrada, hicieron todo un circo descomunal. Ahora vea cómo fue la historia, pero vale la pena recordarlo en este contexto de que violencia es mentir. Vayamos a lo que fue el papelón que algún medio de comunicación estaba designando como la madre del episodio protagonizado por Bullrich. Otro papelón era Ámbito. Confundió quemacoches con terroristas. La Policía Federal, bajo la órbita del gobierno porteño, desmintió a la ministra de Seguridad de la Nación y aseguró que la banda detenida en Belgrano a bordo de un auto con bombas Molotov eran presuntos quemacoches y no supuestos infiltrados políticos que se dirigían a la Plaza de Mayo para protestar contra Mauricio Macri. Esta era la realidad. Y ahora vamos a ver esta noticia, una más. ¿Cuántas veces usted vio que antes de ser gobierno y después de ser gobierno, y siempre por vía judicial, es absolutamente explicable, y como consecuencia de hechos que en el origen ya eran denunciados como espurios, como mentiras tremendas, que querían llevarla a la cárcel, se habló sobre Cristina Fernández de Kirchner? Mire este revocamiento de casación que anuló un procesamiento por el supuesto uso irregular del avión presidencial. Hasta eso la había convertido en una perseguida, una causa que inventó Claudio Bonadío, dado que el fallecido magistrado había obrado como denunciante y luego como instructor de la causa, y aquello no sirvió para nada. Pero mire usted lo que hacían con aquel episodio. Un avión presidencial que le llevaba los diarios a Cristina Kirchner. Este era el tema. De esta manera tenían días y días persiguiéndola así. Vamos para Santa Cruz. Sí, porque se conoció esta imagen del avión presidencial llegando a Santa Cruz con los diarios para la presidenta, los diarios de papel. Esto tiene un costo importante para todos nosotros. Claro, porque no es que va de Río Gallegos al Calafate, va de la ciudad de Buenos Aires. Ahí está el canillita, mirá. La imagen que van a ver ahora se mostró en Periodismo para Todos. Es el avión oficial usado para trasladar diarios. El canillita con los diarios en papel que se hace llevar la presidenta Cristina Kirchner, pero en este caso, si bien se sabía que hace mucho tiempo los Kirchner usaban los aviones oficiales para trasladar los diarios,
Porque a no engañarse, mover el Tango 02, un Fokker F-28 para volar como un canillita a reacción, implica un gasto por hora de $5.000, por lo menos. Con lo cual el viaje de ida y vuelta significa un gasto de $25.000 que pagamos entre todos. Todo el mundo sabe que a Cristina le fascina ser editora de diarios, pero no se acostumbra a las nuevas tecnologías. Parece seguir siendo fiel a jugar a descubrir títulos conspirativos y a señalarlos con resaltadores y lapiceros de fibra, para lo cual necesita tener a mano los diarios de papel. Voy a quejar Cristina Fernández de Kirchner por estas mentiras, estas locuras, bien usadas, por supuesto, enseguida el dinero, enseguida usted es el que lo paga, enseguida usted es la víctima. Pero ¿de qué se puede quejar, digo, si todavía faltaban unos meses para que le acusaran de haber matado a Nisman, para que acusaran a su hijo de tener $70 millones en el Caribe, para que acusaran a su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de triple criminal y a su ministro Kicillof de robarse YPF poco menos con un salario que no le correspondía? La estamos sacando barata todavía en el 2014. Es infernal. Es muy doloroso, porque se lo hacen a la República, se lo hacen a la democracia. Lo hicieron siempre, jugando, hablando en serio, ofendidos, indignados, indignándolo, creando emociones. Porque ya no solamente se preocupan de la mentira, sino crear emociones. ¿Cuáles son? El odio, el desprecio. Permanentemente juegan de esa forma. Bueno, mire, La Nación en 2019 se acordaba del tema todavía, le sacaba un poco de jugo la banda de ese diario. Vamos a ver, ahí está, cómo funcionaba el sistema de vuelos canillita para que los Kirchner recibieran los diarios. Habían pasado 5 años. Según una causa paralela a la de los cuadernos, metían de paso el asunto, se gastaban unos $30.000 por cada viaje. Todos los días hay que llevar los diarios, imagínense, $900.000, $1 millón nada más que para que leyeran los diarios papel de la capital. ¿Qué ya sabe usted? ¿Cuál es la utilidad que pueden tener? Tinelli lo dijo alguna vez pero muy bien, en una inolvidable teatralización de lo que merecen estos diarios. Pero ahora veamos TN 2022, a ver cómo lo recuerdan el tema. En algún momento, ya con Néstor Kirchner en la presidencia y luego Cristina Kirchner, se señalaba que se usaba la flota presidencial, por ejemplo, para llevar diarios y pasaban a ser los diarios más caros del mundo. O sea, usar tremendos aviones para solamente llevar el periódico era algo que no está bien para los ciudadanos. Bueno, ahí ya le ponían 16 millones, que se van, que se roban, que se evaporan. Esto es opacar la democracia, esto es dañarla permanentemente e intentar que no sirva para nada. ¿Por qué? Porque ellos son menos, ellos y sus serviles, ellos y sus operadores periodísticos, son menos que los que sufren, que los que pasan hambre, que los que están en los sectores medios y los sectores vulnerables. Y como son menos, normalmente tendrían que perder las elecciones, entonces tienen que enfermarlo al de enfrente, volverlo loco, estupidizarlo, para que sea una persona capaz de pegarse un tiro en el pie y votar a esa derecha que ya vemos en cada jornada el grado de infamia que puede alcanzar. Recordemos cómo terminó toda esta historia de los aviones que llevaban los diarios del día, como si fuera el pan fresquito, como Onassi, que creo se hacía llevar el pan desde París todos los días, pero era Onassi y lo pagaba él. Vaya a saber de dónde salió el dinero, pero no es la historia ahora. Tenemos otra vez la noticia de Cristina Kirchner para cerrar. Ya está Daniela Ballester. ¿Dónde está Daniela? Perdón. Sí, digo bien, debate abierto, hoy es viernes. Daniela Ballester con todo listo para hacer debate abierto.
Muchas gracias a Nicolás Barreiro en el Graf, a Chuzo, un genio, Javier González ahí en los controles, a Fran Morales y Milton Basqueto en el sonido, a Fabián Pedroso aquí en la cámara y por supuesto a Anabela, Ana Genia Sánchez, Federico Ferro, Julián Capazo. Muchas gracias. Viene Daniela Ballester, gran continuidad periodística de C5N y nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes. Muchas gracias.